Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo, en su sección favorita, Detrás de, donde conocemos un poco más de nuestros creadores de contenido favoritos y cómo estos conocieron el gran, fascinante y bizarro mundo del anime. Tenemos un gran invitado que, créanme, ha creado de los mejores resúmenes que he visto hasta el momento, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Mi estimado Calex MP, preséntate del público, por favor. Hola, ¿cómo están? A todo el público, primera vez que tengo que presentarme así. Soy Calex MP, tengo un canal de resúmenes de bajo presupuesto. He resumido muchos mangas y animes conocidos como los JoJo's, One Piece, Berserk y ese tipo de cositas. Muy agradecido de estar aquí en el No Podcast y pues hablemos de varias cosas. Claro que sí, y gracias por estar aquí y compartir un poco de su tiempo, y la verdad que sus resúmenes son bastante buenos y me han permitido conocer un poco más de varios animes. Y bueno, con esto me llega la primera pregunta, que es, ¿cómo conoció el mundo del anime? ¿Podrían hablarnos un poco más de esto? Pues como casi todas las personas de los 2000, yo lo conocí en la tele. El primer anime que vi probablemente fue Dragon Ball, aunque ahora no recuerdo bien, pero es muy probable que fuera Dragon Ball. Pues lo pasaban en la tele como programa infantil para cualquier persona que estuviera por ahí. Obviamente ya las repeticiones de Dragon Ball Z, porque él, pues, ya había salido hace tiempo. Recuerdo a Dragon Ball, recuerdo Pokémon. También pasaban Evangelion, pero en ese tiempo estaba lo del pánico satánico, entonces como que lo quitaron rápido porque decían que pues era del diablo y no sé qué. Pero ese sería mi primer encuentro con el anime y pues durante mucho tiempo lo veía en la tele hasta que ya después, ¿no? Se comenzó a popularizar verlo por internet y todo esto. Pero sí, el primer anime que vi probablemente fue Dragon Ball y creo que eso se repite en muchas personas que nacieron, o bueno, tuvieron su infancia en esa época. ¿Podrías, no sé, decirnos si a lo largo de este tiempo que has estado conociendo el anime y haciendo resúmenes, hay uno el cual te haya llamado mucho más la atención y que te gustaría recomendar a la gente? Ah, mi anime favorito, yo siempre lo he dicho cuando me lo han preguntado en directos o así, es el Full Metal Alchemist Brotherhood. Lo vi en la tele, bueno, en la tele vi el primero, la primera versión, y después estaban pasando ya el Brotherhood y como pues en ese tiempo yo no sabía de mangas y de esto, ¿no? O sea, sabía que existían los mangas, pero no sabía que podían hacer dos versiones de la misma historia. Entonces cuando comencé a ver Brotherhood y vi que era diferente, como que dije, ¿pero qué es esto? ¿Es una continuación o no sé qué? Me encantó, siempre me ha gustado, es mi anime favorito de la historia. Y cualquier persona que quiera ver algo que tenga que ver con aventuras, con cosas sobrenaturales, con personajes carismáticos, yo siempre le recomiendo el Full Metal Alchemist. Me encanta ese anime. Y si ya quieren algo mucho más largo y tienen mucho tiempo libre, pues One Piece, ¿no? Aunque es para valientes de tener que empezar por ahí, tiene demasiados capítulos. La verdad que sí, creo que para muchos Full Metal Alchemist es un buen referente para lo que es un buen anime, buena historia, buenos personajes, buen desenlace. Y One Piece, pues bueno, hasta el día de hoy creo que muchos siguen esperando que no sea el poder de la amistad del One Piece, pero bueno, estamos a la en expectativa. Ojalá que no. Sí, sí, perdón, es que es parte del meme de One Piece, pero pues esperemos que Oda nos sorprenda con lo que vaya a estar ahí. Con algo Y más bueno, creativo. sí, sí, la verdad. Y Mm. bueno, aquí también me gusta como que, a ver, siempre sabemos que con cada anime, con cada historia, hay ciertos personajes que nos llegan a gustar más que incluso los mismos protagonistas, pero muchas veces no tienen esos personajes el desarrollo que debieron haber tenido por tiempos y por miles de cosas. Entonces, ¿podrías tú decirnos si hay algún personaje, alguna historia que tú hayas visto que digas, chalo, o sea, a este le faltó mucho más desarrollo del que se mostró en pantalla? Mm, pues casi todo el elenco de secundarios de Dragon Ball Z. Casi todos los humanos de Dragon Ball, bueno, en Dragon Ball de Goku chiquito tuvieron su participación, pero luego ya cuando fueron apareciendo ya los Saiyajins y todo esto, como que todos los humanos se fueron quedando de lado hasta el punto de que ya nada más eran como espectadores, pero es comprensible con todo el
tiempo, bueno, con todos los monstruos y villanos poderosos que aparecían. Algo más actual, pues, a ver, déjame pensar. En, en Full Metal Alchemist, para ir con el ejemplo, yo no creo que haya alguno en el que no se le haya dado desarrollo. Es como que muy completo ese anime. En One Piece igual. Berserk, pues casi todos están muertos, así que pues ni modo. En los yoyos. Ahora mismo no recuerdo algún. Hay personajes muy secundarios, por ejemplo, en animes como Boku no Hero, que es más actual. Hay muchos de los compañeros del prota, de Deku, que pues con el pasar del tiempo se los va dejando de lado. Y pues así un personaje así secundario que para mí me hubiera gustado ver más, yo diría que es Rock Lee de Naruto. Aunque nunca fui tan fan de Naruto, siempre me llamó la atención ese personaje. Como que se veía como un verdadero ninja, a diferencia de los demás que eran como más que ninjas, parecían hechiceros o cosas así. Entonces este sí pues, peleaba con puños, patadas, velocidad y después apareció, se presentó a lo grande, tuvo una pelea muy llamativa y hermosa y ya, y luego se lo dio al olvido y según sé, pues, no he sido tan fan de Naruto después, pero hasta donde sé ya no tuvo más relevancia el pobre Rock Lee. Luego, otro personaje así parecido, ahora mismo no recuerdo. Casi todos son, al menos en los animes que suelo ver yo, los secundarios con los que me encariño sí suelen tener un cierre, o al menos un poquito de relevancia. Sobre los que más recuerdo, pues como ya te dije, son los de Dragon Ball o cosas así, de animes más viejitos. Pero de los actuales ya han aprendido a darles un cierre a la historia de los secundarios. La verdad que, siguiendo esa idea de Rock Lee, la verdad que para mí sí fue como que muy dejado al lado cuando la historia te presenta lo que realmente es un ninja, pues al final de cuentas, creo que él Pues pone sí. esa idea bastante clara y sí, como dices, a veces como que te quedas pensando que hay, este puede invocar este puede crear lo otro, este se puede convertir en tal cosa, o sea, ¿y dónde están los ninjas? ¿Dónde? Sí, o sea, pues, es que ya son hechiceros, son magos. El chakra es como magia ya. Sí, sí, y luego, mira, sin hacerte spoilers, ahora sí que perdón a la gente que si en algún momento lo llega a ver, pero sí, es cierto de que se dejan muchos personajes de lado cuando va finalizando la serie. Igual, entiendo que pasó esto porque al mangaka en este caso se le pidió que se apresurara a llegar a un final en la historia debido a que pues, estaban queriendo tener más material disponible. Pero pues es una lástima que este tipo de cosas pasen. Y mencionaste algo interesante que, ya sabes, los animes antiguos se dice, se comenta, que antes tenían esta parte de esencia, que según había más, más detalle, más cariño, más apreciación en los detalles que la gente ponía en estos animes, en estas historias, que quizás no terminaron, quedaron en finales inconclusos, que a lo que se está viendo ahora, que hay mucho movimiento acá, mucho allá, mucha acción. ¿A ti te gusta más el anime antiguo o te gusta un poco más de lo actual? Antiguo de hace 20 años, ¿cómo se calificaría? ¿Antiguo de hace cuánto? Mm, creo que Antiguo ya de antes sabes, de 2000. exacto, ajá. 2000, los 90, incluso los 80, un poco de ese tiempo. No, me gusta más el anime moderno. O sea, sí he llegado a ver varias series antiguas que me han llegado a gustar, pero entre moderno y antiguo, pues prefiero lo moderno. Aunque tampoco es como que vaya a degradar a lo antiguo, ¿no? Que no, que es feo. O sea, hay muchos animes viejitos que me han gustado bastante. Hokuto no Ken, que es creo que como de los 80, me parece. O más popular, pues ahí está el Capitán Tsubasa, que creo que es también como de los 90. O sea, son animes que me han gustado muchísimo cuando era niño. Y eso que pues ya eran... Cuando yo era niño esos animes ya eran viejos, ya tenían como 20 años, creo, de haber salido. Animes y mangas así. Y aún así pues me gustaron. Pero ahora en la actualidad sí prefiero lo moderno. Sobre todo porque lo antiguo a veces tiene más corazón en cuanto a sus personajes, pero
mayormente las historias suelen ser un poco más simples, por decirlo así. O sea, son personajes carismáticos que llegas a querer muchísimo, pero no digo en todos, ¿no? Por ejemplo, hay animes muy complejos de hace varios años, pero suelen ser historias un poquito más como para el público de esa época, ¿no? Hay muchos protagonistas que son así el típico personaje con honor y súper masculino, ¿no? Que, como la onda del Kenshiro, ¿no? De Hokuto no Ken o el Yotaro de la parte 3, que son personajes que tienen sus valores y digamos que tienen su personalidad establecida. En los animes modernos, en algunos, ya se explora más darle más matices a la personalidad del prota y sus amigos y todo eso, ¿no? Pueden haber villanos que no son malos porque sí, que tienen como sus propios, su propia forma de ver la vida. Hay gente que incluso en muchos animes modernos ya hasta se encariña más con los antagonistas que con el propio prota. Yo creo que es parte de la evolución del anime que las historias se hayan ido desarrollando más. Aunque, pues, actualmente prefiero el anime moderno, pero pues, los animes antiguos también hay muchos que me han gustado, que han marcado parte de mi infancia, por decirlo así. Pero pues esa es mi opinión actual de la actualidad. Fíjate que hay algo que muchas veces, como tú has dicho, se nos olvida, que es cuando alguien, no sé, puede estar viendo algo de ahorita y regresa a esas épocas en las cuales, no sé, te podían poner Caballeros del Zodiaco, las películas de Dragon Ball, y era como que una temática muy simple en el sentido de que el bueno vence al malo y el día termina con un atardecer con los personajes viendo el atardecer y pues acaba la historia, en algunos Ajá. casos. Y también es cierto de que había historias complejas que quizás incluso tocaban estos temas de la psique humana, que puede llegar a ser incluso estos temas de cuando uno estaba deprimido, ansioso, buscaba la respuesta a la pregunta de quién soy, quién voy a ser y qué debo de hacer en el mundo, que a mucha gente, creo que fue en el anime de Jujutsu Kaisen, les gusta ver cómo pueden de alguna manera empatizar con el personaje y el proceso que está viviendo a lo largo de perdió un amigo, perdió a su maestro, qué va a hacer ahora, o el ver que son vulnerables en este caso. ¿A ti te gusta como tal que se empatice, que tú puedes llegar a empatizar con lo que un personaje de un anime o de una historia te guste como tal? ¿O no te gusta, o te gusta que la historia sea un poco más lineal, como de, bueno versus malo y quiero que la historia termine bien? Sí me gusta el desarrollo, sí me gusta que los personajes no sean tan planos, pero yo tengo como dos moods. Cuando quiero realmente ver un anime de esta manera es cuando así como le presto mucha atención, o sea, me enfoco completamente, pero hay algunas veces en las que simplemente quiero ver algo así para entretenerme y, pues, no sé, me pongo a ver un isekai, ¿no? Y también me entretengo, o sea, no es como que prefiera uno o el otro. Si tengo tiempo libre o si tengo ya así, pues para enfocarme por completo, pues ya me gusta buscar animes o volver a ver animes que me hayan atrapado muchísimo, de estos que, como mencionas, ¿no? Que tengan un personaje que sea casi humano, que ya no sea simplemente un dibujo, ¿no? Que sea una persona que tiene distintos cambios en su personalidad, que no sea alguien que siempre esté alegre, que sea alguien que puede estar feliz en un momento, pero por alguna cosa o trauma de su pasado puede estar simplemente fingiendo que algo que pues va bien cuando en realidad está mal y cosas así, ¿no? Que presente ansiedad, que presente depresión. Ahí tienes el caso de Evangelion. Evangelion es un anime que pues cuando yo lo vi de niño pues no lo entendí. Ya más grande lo volví a ver y tienes que volver a verlo para realmente entender lo que está sufriendo el prota, ¿no? Igual en otros que son como de la época, como el Berserk. También tienes al Guts que no es tan depresivo, no, de hecho no tiene depresión como el Shinji, pero
su forma de pensar y la forma en la que tú dices, pues seguramente ahora va a ser esto, pero él hace lo contrario a lo que el público piensa. Eh, es algo que te cambia completamente, es impredecible. Esos animes con personajes impredecibles, a mí me gustan mucho, pero tengo que tener el tiempo y adecuado para verlos. No, no son animes que yo pueda ir simplemente y, pues hoy día voy a ver Evangelion de nuevo y aquí mientras lavo las cosas, ¿no? Es como que tienes que darle su tiempo para comprenderlo. Pero pues yo, como ya te dije, en ese caso, pues si tengo el tiempo para ver un anime de ese tipo con personajes tan complejos, pues los veo, ¿no? Pero generalmente, la mayor parte del tiempo, las cosas que veo son más sencillas, ¿no? Animes animes en latino que puedo poner incluso mientras me estoy bañando, con ya personajes más planos, ¿no? Por ejemplo, tu Boku no Hero, ¿no? De los actuales. No te pierdes mucho si saltas un diálogo. Y pues eso, ¿no? Soy ambivalente en ese sentido. Si tengo mucho tiempo libre y pues ya, me gusta apreciar un personaje. Si simplemente quiero entretenerme y disfrutar, pues ya pongo algo más simple. Aquí como una pregunta bonus, ¿te es a veces muy complicado cuando estás viendo un anime nuevo y decir, ¿sabes qué? Le voy a sacar resumen a esto porque me gustó tanto que es muy simple para hacerlo? Sí, porque, o sea, puede surgir la idea, no sé, de que estás viendo algo, un anime corto, y tú digas, chale, ya tengo el guión escrito aquí en mi mente mientras lo estoy viendo, pero pues no lo estoy viendo para eso, solamente para entretenerme. Me pasa ahorita cada vez que veo un anime, independientemente de qué sea o no, como que así no sé si por instinto, ok, estoy como que escribiendo un guión en mi cabeza, pero no me gusta mucho a mí sacar resúmenes de animes modernos, o bueno, si es algo moderno, pues me gusta más hacerlo un resumen a un manga o cosas así. Pero animes modernos actuales, digamos que los muy conocidos no me llama tanto la atención. Me gusta más dar a conocer historias que son poco conocidas o que no son tan famosas, ¿no? Por ejemplo, algo famoso sería Jujutsu Kaisen, por ejemplo. No, me gusta Jujutsu Kaisen, pero pues no me dan ganas de hacer un resumen de algo que ya pues, casi todos los otakus conocen, ¿no? En YouTube hay como, no sé, habrán 50 resúmenes en español de Jujutsu y puedes agregar otro más, pues como que ya, o sea, no me llama eso. Pero, por ejemplo, algo un poco más de nicho, como, yo qué sé, Oyasumi Pum Pum, que lo resumí hace como unos meses. Creo que en YouTube solo había como un resumen largo de Pum Pum y pues no es algo que la gente conozca tanto. O sea, muchas personas conocen al personaje, pero nunca se han leído el manga. Entonces, eso es lo que más me llama a mí, contar historias que mucha gente no conoce. Es lo que más me gusta. Fíjate que ahí tengo yo ¿cómo decirlo? Cuando estoy por primera vez tu canal, debo decir que lo conocí porque yo estaba buscando resúmenes de la parte 7 de JoJo's y me acuerdo que, pues al final de cuentas dije, bueno, ya sé que se está empezando a ser más conocido porque el anime y todo eso. Pero como tú dices, a veces hay historias que tú conoces al personaje, lo que la trama y todo esto, y es como que tan impresionante ver que no sea tan conocido o que incluso pues parezca una historia que está como muy de lado cuando sabes que podría llegar a tener mucho potencial. Un ejemplo creo que es la de Devilman Crybaby. Este, esa, para mí el anime me encanta bastante por lo que presenta ahí, que no es el típico héroe de vamos a salvar el mundo, sino cuáles son las consecuencias si salvo al mundo. Perdón si es spoiler, pero pues sí está. Lo dice en el primer episodio, lo dice, no dice tanto spoiler. Pero aquí es donde también mucha gente que también se vuelve, como tú dices, fanático a veces de ciertas obras, a veces porque uno no sabe tanto como ellos, llega a ser un poquito molesto. Digamos que a veces llegan a ser un poquito haters con cierta gente cuando quieren empezar en este mundo del anime, o los llaman lo que son los otakus turistas, que van de paso, que es porque está de moda el anime.
Para ti, bueno, ¿te ha pasado el momento en el cual tú has interactuado con gente que como tú no sabes tanto de esas historias y de esos animes, haya habido incluso conflicto por no saber tanto como ellos? Afortunadamente no me he topado con nadie así. O sea, sí conozco, sí he visto publicaciones en internet, a veces de que alguien pregunta algo, ¿no? En un grupo, ponte tú un grupo de Berserk. Bueno, no Berserk no, porque pues, no es tan popular. No es tan popular en las masas, me refiero. Pero, por ejemplo, digamos que los yoyos hace unos años, ¿no? Me he llegado a topar con gente que pregunta algo como, oigan, ¿y por qué este personaje es así? Y es algo que pues generalmente en la obra se explica más adelante y ahí llegan muchos a comentarle, no, es que tú no sabes, tú no perteneces a este mundo, no sé qué haces aquí, deberías leer más. O gente nomás como que criticándolo en lugar de explicarle por qué. Sí me he topado con ese tipo de gente y es algo que pues inevitablemente va a haber en todos los fandoms. A mí no me ha tocado, pero pues yo creo que es algo que no se puede evitar. Hay muchos tipos de personas y están los que pues sí se pueden dar el tiempo de decirle, no, es que esto va a ser así o la trama va a llevar a esto o poner una alerta de spoilers y de plano explicarle todo lo que pregunta y el que simplemente pues va a insultarlo, decirle ignorante o qué haces aquí o qué haces en nuestro grupo de, ya viste el nombre del grupo, ¿por qué sigues acá? O cosas así. A mí no me ha tocado, pero sí he conocido ese tipo de gente. La verdad que yo también te puedo decir que en ciertos grupos, perdón, aquí voy a exponer a dos grupos que son de One Piece y Jujutsu Kaisen, son los que más se pelean ahorita. Pero a mí me causaba mucha gracia porque cuando One Piece ha tenido los momentos impactantes en su historia, pues mucha gente comenta de que no ha roto el internet con sus interacciones. Entonces, Uh-huh. siempre hay grupos en los cuales van mencionando que One Piece nunca lo va a hacer y empiezan las reñas, no, es que tú no conoces la obra, ha influenciado de esta manera en ciertos aspectos y Luffy va a hacer esto y lo otro. Y pues es entendible, pues no tiene quizás el manejo que debería la historia, pero también aquí viene esta parte, no sé si te ha pasado, de que por cada cierto tiempo hay un género que va dominando del anime en este caso. En algún momento fueron las historias de fantasía, luego el Isekai, que pues para muchos era como que al principio bueno y después como que la agarraron de camión Kun andaba trabajando todos los días Ajá. y, y de pronto pues en estos días se está volviendo como que otra vez el shonen se está volviendo parte de este género que está tomando fuerza nuevamente, pero para ti, ¿hay un género como tal que creas que no se ha explorado del todo, que podría llegar a ser un boom a futuro en lo que es el anime? Mm, yo creo que el terror. Cada temporada veo que hay muy pocos animes de terror. Creo que en la anterior solo hubo uno. Y en la pasada, creo que hace años hubo otro, güey. A mí me gustan mucho los animes de terror, pero son muy pocos los que verdaderamente... O sea, hay muchos mangas de terror, mejor dicho. Yo he leído muchos mangas de terror, pero son muy pocos los que son adaptados a anime. Y hay otros que sí son llevados a anime, pero pues al final no le termina haciendo justicia a la adaptación, como pasó con Uzumaki, que no sé si lo habrás conocido, que era un manga de Junji Ito, que lo llevaron a anime. El primer capítulo fue muy bueno y ya los demás como que les redujeron el presupuesto a la 10ª parte o algo así. Yo creo Sí, que sí, 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 si comenzaran a adaptar más mangas de terror o historias de terror en general, puede que haya novelas ligeras, yo no conozco en ese ámbito. Yo creo que la gente comenzaría a adorarlos, porque sí hay bastantes que son muy buenos, hay algunos que son muy serios y dramáticos, y otros que son más amigables, por decirlo así. Hace, creo que 4 o 5 años salió Miruko-chan, que era un anime de una chica que podía ver fantasmas, y fue bastante popular y era de un terror bastante suave. Después, yo creo que si se explorara más o se le diera más oportunidades a los mangas de terror, la gente los apreciaría, porque la mayoría son muy buenos. Y hay muchísimo de dónde escoger, hay muchos mangas, o sea, hay
3 o 4 adaptaciones, creo, hay que les llaman las Junji Ito Collection, pero pues, son como medias malillas. Si les dieran un poco más de presupuesto y les dieran más oportunidad, yo creo que la gente los amaría. Hace poco tuve un invitado que se llama Vortex, que él me hablaba mucho de estas historias, porque dice que tienen un gran potencial. Y sabes, aquí es donde he visto, porque ahora sí que investigando un poco más a fondo de todo esto que, pues, que el anime tiene que ofrecer, que no solamente son esos dos géneros que mucha gente piensa, que hay tantas cosas por ahí ver. Y es cierto, con Junjito veo que siempre sus adaptaciones no son tan buenas como se espera la gente. Y no sé, en algún momento imagino, pienso yo, que cuando tú has leído alguna de sus obras y todo eso, tú quisieras hacer algún tipo de resumen, estoy seguro de que muchas cosas pues no vas a poder ponerlas debido a que pues Sí. siento que son muy gráficos. Me dicen, me comentan que a veces llegan a ser muy, muy gráficas las situaciones y aquí también es donde viene esta parte de la censura. Sabemos que muchas veces cuando se adapta una obra, a veces la censura es algo que puede llegar a afectar de manera o positiva en este caso, pero positiva entre muchas comillas, o negativamente, haciendo que la obra se vuelva incapaz de ser apreciada por nuevos fans. Entonces, en tu caso, ¿tú crees que si se adapta un material, debería de tener censura o debería de adaptarse tal cual, sin que haya un tipo de censura, solamente como que advertencias al público al principio de cada capítulo? Bueno, lo ideal sería que no haya censura, ¿no? Pero yo creo que es algo inevitable. Incluso los animes más fieles al final terminan metiendo alguna censura simple como poner más sombras o hacer algo más brilloso. Pero es algo que es inevitable. O sea, se entiende que las casas productoras quieran tener un producto que se pueda vender a la mayor cantidad de público. Si lo hacen tal cual, pues no lo van a poner en un horario que va a haber poco público, cosas así. O sea, lo ideal para mí sería que pues no haya censura, obviamente, que sea lo más fiel al manga posible. Pero pues un poquito de censura yo creo que no hace daño. Digamos que ponle un manga de terror en el que hayan mucho gore, vísceras y cosas así, pues le puedes censurar ahí para que en lugar de intestinos y cosas, pues nomás haya una sombra, ¿no? Un charquito de sangre, es algo que no va a influir demasiado, ¿no? No va a cambiar la historia que veas unas tripas o que no las veas. Eh, la censura que no me gusta que pongan es esa que afecta como tal a la trama. Quitar diálogos que pueden, que por ejemplo, una historia, un diálogo que afecte la sensibilidad de las personas, pero que sea importante para esa historia, simplemente omitirlo o cambiarlo, ese tipo de censura es el que ya no me llega a gustar. La censura gráfica, pues, es algo inevitable. Lo ideal sería que no esté, pero si está, tampoco es que a mí por lo menos no me afecta demasiado. Un poquito de censura, pues no hace daño a nadie. Mientras que no sea en la trama, mientras que no sea en alguna escena, algún evento que sea modificado para no dañar sensibilidades, pues no me es relevante. Siempre y cuando mantengan la historia tal y como está, para mí no me preocupa demasiado. Y es cierto, a ver, creo que Berserker creo que es uno de los mejores ejemplos en cómo no debe de adaptarse una obra. Creo que muchos están de acuerdo en que la versión del 90 es una de las que mejor se adaptó del manga. Claro, faltaron muchas cositas por obvias razones, pero lo que siguió después fue como que algo muy, muy incompleto para su época, a pesar de que ya tenías como que los recursos y todo eso. Y ese CGI, o sea, Sí. pero, o sea, no era lo que se esperaba de algo así. Y a mí también con esto, muchas veces cuando, a ver, hay veces siento que hay historias que son muy buenas y llegan a tener finales malos. Y a veces siento que eso como que arruina mucho la experiencia de esperar mucho más de algo que te están diciendo, no, pues va por este camino y llega acá. Y de repente como que cortan, como tú dices, no la adaptan tal cual y quieren darle un camino diferente y lo arruinan por completo. O llegan incluso a ser peor de lo que se esperaba. Y muchas veces aquí es donde lo pongo en perspectiva. Si tú pudieras como tal
Ahora sí que es parte de la regla de no matar a tu protagonista o a alguien del protagonista para no arruinar un final. En tu caso, ¿lo harías como tal si es necesario para la trama? Que acabes con la vida de tu protagonista, ¿lo harías? Si yo fuera un mangaka, sí. No me importaría si es que es necesario. Obviamente tampoco voy a matarlo nomás por ser más adulto, ¿no? Pero si es algo necesario y veo que la trama ha llevado a eso, pues sí, o sea, no habría problema. Siempre y cuando, pues, por ejemplo, ahí tienes bueno, es que no iba a ser un spoiler, pero en un anime que nombraste hace rato, el protagonista muere, pero el final es bueno. Al menos a mí me gustó el final. Y yo creo que hay varias historias hay muchas historias donde el protagonista al final acaba muriendo y eso no le quita lo espectacular al final. Incluso historias modernas, antiguas hay unas cuantas que pues ya todo el mundo debería conocer, pero pues igual por no spoilear. Pero si fuera yo, pues no, siempre y cuando haya justificación, lo haría. Es bueno saberlo. Ahí cuando escribas la historia, me la mandas porque quiero ver si lo pones. No, no, es cierto, mira, lo pongo en perspectiva porque, como lo dijimos antes, hay veces que porque es tan famoso el personaje y todavía lo tienes escrito al final, tú dices, bueno, pues voy a salvarlo, a ver qué pasa. Y es donde le quitas todo el sentido quizás a un sacrificio, a un propósito que tenía este personaje, que hay finales que la verdad dejaron mucho que decir. Y hay veces en las cuales pues es entendible que uno lo quiera cambiar porque pues ya tienes una diferente perspectiva de lo que se está haciendo. La redundancia es entendible. Todos cometemos errores. lo, lo veo mucho en esta parte de One Piece. No, es que el hermano de Luffy no hubiera muerto. Le digo, quién sabe, amigo. O sea, la historia puede cambiar de manera radical si estuviera vivo. Pones ciertos aspectos, pones otros. Y, o sea, quitas más por menos al final de cuentas. Y aquí Sí. también es donde a veces esto pasa cuando le hacen remakes a ciertos animes. Que, claro, ya tiene una mejor animación y ya tienes un final de la historia, pero ese final no fue tan bueno como el que fue en su primera versión. En este caso, ¿a ti te gustaría que en alguna obra que tú hayas visto antes le hicieran los remakes o prefieres que se quede solo en esa primera versión y tú sigues leyendo el manga? Pues no recuerdo alguna ahorita como tal, pero yo siempre voy a preferir lo más apegado al material original. No siempre, bueno, en realidad no siempre. Hay algunas historias que por cuestiones bueno, hay algunos mangas que por cuestiones de salud del autor o cosas así, pues tuvieron un final apresurado, o sea, tuvieron que cancelarlo, no porque fuera malo, sino por, pues, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Shaman King o Bleach, que es más moderno y pues apresuraron muchísimo al autor. En ese caso, de que le hicieran una nueva versión con ideas del propio autor, ya no de un estudio aparte, sino del propio autor, pues yo sí no me molestaría. Ahí está pasando actualmente con Bleach. No sé si irán a cambiar el final, no creo que lo modifiquen, pero muchas cosas del manga las están cambiando, ya que el autor mismo dijo que pues en su momento él estuvo muy apresurado por la empresa, por sus editores, para terminarlo, entonces no pudo poner muchas ideas de las que él originalmente quería. Y ahorita en el anime, en la versión esta, que está siendo un poquito diferente al manga, pues está poniendo todo de sí, él mismo está guionizando y diciendo aquí van a hacer esto que no estuvo en mi manga, pónganlo aquí porque pues yo quiero, ¿no? Siempre y cuando el autor original venga con esa excusa, entre comillas, de que no tuvo tiempo y ahora sí quiere hacerlo bien, pues por mí no hay problema. Pero luego de que un estudio aparte agarre una obra que ya existe y decida cambiarla completamente, ahí sí no, probablemente no sea de mi agrado. Igual los finales alternos que a veces ocurren, ¿no? Es inevitable que si un manga lleva
llevas una serialización, ponle tú, quincenal, y de repente tiene un anime que pues, saca capítulos semanalmente, pues lo va a terminar alcanzando. Y si ya no es tan famoso, pues al final van a tener que sacarle su propio final y van a tener que desviarlo, ¿no? Por otro lado. Si pasa eso, pues es algo inevitable. O sea, no me voy a quedar conforme, ¿no? Con ese final, porque probablemente sea algo que deje muchos cabos abiertos, pero pues tampoco no es como que me afecte demasiado, ¿no? Si ya conozco el manga, pues puedo seguir leyendo el manga. Igual es algo que no suele pasar. Bueno, antes pasaba muchísimo de dar finales alternos a animes, pero últimamente ya les dan más cabida a esto de vamos a sacar un core de 12 capítulos y de aquí descansamos un año y regresamos con los otros 12, ¿no? Para pues ya no tener que recurrir a eso de escribir una nueva historia prácticamente o dejar algo a medias. Afortunadamente ya no se hace, antes se hacía muchísimo y pues eso, ¿no? Actualmente, como ya dije, si el autor mete la mano para hacer un final alterno, modificar cositas en un remake, pues bien, no me afecta. Pero si un estudio aparte agarra un anime viejito, bueno, un manga viejito o un anime viejito y quiere hacerlo de nuevo, ya no con un nuevo estilo, sino nada, sino ya de plano moverle todo, pues probablemente no me guste. Aunque no conozco alguno. Fíjate que con Shaman King, yo al ver las dos versiones, sigo prefiriendo la del 2000. Me sigue gustando más esa que la otra. Perdón, puede Tiene ser más porque... esencia, ¿no? Sí, perdón. Es que, mira, si yo tuviera que decir algo ahí, es que cuando yo leí el manga, te ponen mucho esta filosofía de que uno es uno con el mundo y de que pues la guerra no es lo que soluciona todo y bla. Es entendible, lo entiendo porque es parte de la esencia de lo que pues, es un chamán, para la redundancia. Pero en la primera versión te explicaban de que tenías que pelear porque al final de cuentas el enemigo no iba a buscar la paz a través de no hacer nada, iba a ser un conflicto. Y yo decía, bueno, pues no estaba tan mal, no estaba tan lejos lo que planteaban ahí. Y pues al final de cuentas, ahora sí que hubo el típico de el bien vence al mal y todos felices al final. O sea, pero pues mucha gente sigue diciendo de que eso prefieren al original. Pero bueno, igual no Es me... que el remake también está como que hecho a las prisas. Tampoco es una adaptación tan fiel al manga. Es como que agarraron como 200 capítulos, creo, y los comprimieron y saltaron varias cosas. No es como que el remake sea tan bueno tampoco. Sí, la verdad, y bueno, pues ahí ahora sí que ya depende del criterio de cada quien, de qué escoge o con cuál se queda. Es como con Full Metal Alchemist, igual la primera versión para mí igual es una muy buena versión que la verdad el final ahora sí que no fue lo que te ofrece la versión ahora sí que es más fiel al manga, pero pues sí te deja un buen sabor de boca también. Y bueno, pues aquí mucha gente, conforme va a conocer el anime, que ya el anime se ve en el cine, se ve en películas, se ve ya que más gente lo conoce, que ya los otakus ya no son tan, tan rezagados por ahí, que es gente que ya es más culta y todo eso. ¿Tú crees como tal que el anime ya ha alcanzado su prime, ese es su máximo potencial, o qué es aquello a tu criterio que le hace falta para llegar a su máximo esplendor? ¿Qué le hace falta? Ahorita es bastante popular. Yo conozco personas mayores que ven anime. Bueno, no, obviamente no ven pues, isekais, ¿no? Pero pues ya los ves ahí viendo algún... He visto señores viendo ¿cómo se llama este? El de fútbol, el Blue Lock. Oh, Yo ni siquiera he visto Blue Lock, pero he visto ya señores así mayorcitos viendo Blue Lock. Ah, yo creo que algo que le falte, a ver, ¿qué le puede faltar al anime para ser más popular? Probablemente más plataformas legales para consumir anime. Porque, o sea, existe, pues está Crunchyroll, ¿no? Pero el catálogo de Crunchyroll, pues es muy, muy limitado y también está Netflix, y igual también es limitado. Pues, hay animes en plataformas legales, pero hay algunos que, pues al final no se pueden ver por esas plataformas.
hay bastantes joyitas que se pierden, porque pues sí, obviamente pues está la piratería y todo eso, ¿no? Pero hay gente que prefiere, que solo conoce esas plataformas, gente ya no tanto jóvenes, sino pues un poquito más mayores, que solo conocen el Netflix, que solo conocen el Disney y estas de membresía oficiales, y pues al final se terminan perdiendo de historias buenas que no terminan por llegar. Yo creo que si hubieran más plataformas legales, o mejor dicho, las que ya existen ampliaran sus catálogos, el anime aumentaría muchísimo en popularidad. Bueno, aquí abajo vamos a dejar los links que recomendó Calex acerca de dónde ver de manera legal para poder, que puedan ponerse el día con los animes. Pero es cierto, fíjate, siento que plataformas más, con un catálogo más amplio, que tú puedes decir, ah, mira, de este género hay más, de este género hay más, o si te pareció bien este género o este tipo de anime hay más historias, porque hay muchas, o sea, realmente si te pones a buscar son cientos a veces que te ofrecen historias más completas, que no son tan conocidas. Yo, la verdad que me pongo a ver a veces, me pongo a buscar, digo, voy a buscar un anime a ver qué me encuentro. Me encuentro con cada cosa, que a veces es impresionante pensar cómo no es que la gente no lo conoce más. Pero pues aquí siento que has hecho tú algo muy importante, que es resumir muchas de esas historias para la gente que conozca más de esto, pero como la pregunta del millón, que todavía no tengo un millón aquí, pero pronto. Me gustaría saber cómo fue que surgió la idea de que tú crees contenido y que ese contenido tú lo compartas como tal con todo el mundo. ¿Cómo fue que surgió la idea? Pues yo en mi canal empecé, bueno, no, antes de tener mi canal yo estaba en un grupo de anime, por allá por el 2015. Entonces yo comenzaba a hacer animaciones, bueno, agarraba un opening famoso y reemplazaba a los personajes con mis amigos del grupo, ponle tú así, sus avatars, ¿no? Entonces comencé a hacer pues animaciones ahí de medias tontas ahí en el grupo, pero pues a la gente le gustaba, era un grupo más o menos grande. Y después de eso ya comencé a hacerlo en YouTube. Yo en YouTube empecé, mi canal lo empecé con estas animaciones de openings Paint que le ponía. Pero en cierto punto, como que sentía que podía hacer más. Sentía que ya no solo podía limitarme a simplemente agarrar el opening y ya, vamos a hacerlo chistoso con dibujos feos. Sentía que poder hacer esos dibujos feos para explicar la historia de ese anime. Y entonces, pues así por probar, hice mi primer resumen. Básicamente fue eso, de voy a hacer dibujitos feos, los que hago en los openings, pero ahora para explicar Evangelion. Ya conocí Evangelion en ese tiempo, no tanto como lo retraté en mi primer video, en mi primer resumen, pero pues me puse a investigar un poquito más, me puse a leer más, escribí un guión bastante simple y chiquito. Mi primer video creo que dura nomás como 15 minutos o menos. Hice los mismos dibujos feos que hacía para mis openings y los puse ahí y a la gente le gustó. En ese tiempo ni monetizaba, o sea, como mi primer millón de vistas que tuve en un video, pues fue así todo de gratis. Entonces, como a la gente me gustó y me pidió que hiciera de lo que seguía, de los reveals de Evangelion, pues ya me aventé a hacer el siguiente. Y así el siguiente. Y luego me dijeron, ah, te quedaría bien resumir yoyos. Pues está bien, también me gustan los yoyos, entonces pues ya lo resumí los yoyos. Y así. Y esa fue la forma en la que llegué a hacer resúmenes, básicamente. Pasé de los dibujos feos en openings a hacer dibujos feos para explicar y contar cuentos. Bueno, contar las historias de los animes. Esa es la historia, no hay nada más complejo ni nada. Ok, pero ahí tengo que recalcar algo que mucha gente no hace, pero pues ahí lo voy a poner siempre entre comillas. Es yo le digo ese no sé qué que tiene un creador de contenido al hacer sus cosas. Porque yo así lo veo. Porque yo me quedé, mira, esta persona se tuvo que poner su tiempo para hacer esta animación de Steel Ball Run hablando de Johnny en esta primera parte. Yo me quedé, está buena. O sea, eso no cualquiera lo hace y no cualquiera te diría que lo hiciera, ya que podría agarrar fácilmente un panel de manga, que esté el personaje ahí, bla, 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 etcétera.
Pero Mm. esa parte es lo que hace especial el contenido y qué bueno que lo hagas. Y aquí es donde también me gusta enfatizar. ¿Tienes alguna meta como tal en lo que estás haciendo actualmente con los resúmenes? ¿Tienes, no sé, llegar a tanto de suscriptores o quizás poder, no sé, resumir tales, tantos animes en un total? No sé, ¿tienes alguna meta como tal? Mm, ahorita mi canal está medio shadowbaneado y no sé por qué. Supongo que si tuviera una meta sería recuperar la popularidad que tenía antes, porque hace como 3 4 años mi canal era bastante, o sea, conseguía muchas más visitas que ahora, pero por ahí cayeron unas cuantas cositas de copyright y como que ya tengo el público limitado ahora. Si tuviera una meta ahorita sería recuperar el público que tenía antes. No tanto por números o esto, sino más porque podría dar a conocer más historias que me gustan. Últimamente he estado subiendo shorts con algunos mangas, bueno, algunos mangas de Junji Ito, shorts así, pues de one shot, de historias cortitas, que me gustaría que lleguen a más personas, que más gente lo conozca y pues esa sería mi meta, recuperar o volver a tener un público más amplio como el que tenía antes, para pues poder decirles, no, miren esto, existe esta historia, vayan a verla, o escúchenla aquí, o vayan a leerla y luego regresan, alguna cosa así. La verdad que sí hace falta un poquito más de esencia, cultura. Ahora sí que no todo es como tal, perdón, así tiene que ser, no todo es Jujutsu Kaisen ni Shingeki no Kyojin. Eso es de ley. Tampoco eso de que me mucho fanservice, también eso, por favor, somos gente grande. No, la verdad que a veces me sorprendía yo que antes, yo no sé por qué era tanto, pero antes había un fanservice. Le faltaba un número para hacer anime H, así tal cual. Uno le faltaba. Pero pues en esos tiempos había libertad creativa y YouTube no estaba tan exigente como lo está ahora. Pero bueno, son cosas, son situaciones. Y Sí. bueno, también aquí es donde, ya sabes, muchas veces cuando uno está haciendo contenido o está haciendo lo que hace, pues a veces, como tú dices, a veces al contenido le pasa esto, o a veces uno no tiene motivación para hacer ciertas cosas, y pues a veces son tantas cosas que pasan en nuestro alrededor, porque pues mucha gente a veces piensa de que uno se dedica de fondo a esto, no sé, a veces puede que sí, puede que no, y puede que a Ujú. veces, no sé, te puede llegar a faltar motivación, etcétera, y si tú tuvieras que decirte a ti, algo para motivarte, para impulsarte, para seguir adelante creando contenido. Si volvieras tú a ver este no podcast, no sé, dentro de 5 o 10 años, ¿qué te dirías a ti mismo para motivarte e impulsarte a seguir adelante? Mm, ¿Qué me diría? A ver, déjame pensarlo. Es una muy buena pregunta. Me diría, Calex del futuro, Yoyo Lance va a estar muy buena, síguela resumiendo. Van a sacar un anime de Berserk nuevo, síguelo resumiendo. Y, y One Piece no es la amistad, así que síguele resumiendo. Excelente. Creo que son las mejores palabras que he escuchado hasta ahora y vaya que sí es cierto. Jojo Land, la verdad, para el que no la vea, ahí tiene Caleb el resumen de los primeros capítulos, creo que está bastante, bastante. Denle la oportunidad, por favor. Y bueno, mi estimado Cales, esto ha sido todo por este su primer no podcast aquí con nosotros en el viaje al nuevo mundo. ¿Cómo se ha sentido en su primera experiencia aquí en el canal? Bastante, bastante bien. Fue bastante grato estar aquí. Contigo hablo por primera vez en la vida, así de tú a tú, pero sentí como si estuviera hablando con un amigo ya conocido. Me sentí bastante cómodo aquí. Es bueno saber que tuvo un momento agradable, qué bueno que se sintió cómodo y también qué bueno saber que tiene metas, propósitos y también saber que hay muchas cosas buenas por venir en el canal, vaya la redundancia. Y también como tal, agradezco nuevamente que se haya tomado de su tiempo y nos haya compartido un poco más de usted en este su canal Viaje al Nuevo Mundo y también decirle que la invitación la tiene abierta para que venga nuevamente aquí, quizás en una mesa más grande para que siga platicando de estos temas tan maravillosos y bizarros que es el anime. Pues muchas gracias, muchas gracias. Si tienes algún
tema en específico del que yo le sepa, pues con mucho gusto. Excelente, excelente, claro que sí. Nuevamente agradezco a todas las personas que nos han escuchado en este no podcast. Sigan por favor el contenido de mi estimado Calex MP y díganle por favor que siga subiendo Yoyo Lance porque se está poniendo bastante bueno. Y mientras tanto, y este no podcast se cocina, mi invitado y yo seguiremos planeando cómo conquistar al mundo. Pero ustedes, ánimo y esperanza. Hasta la próxima.